La señal apareció mientras orbitábamos la sombra de la Tierra. Fue un destello inesperado, un punto metálico y antiguo que se movía sin propósito aparente en el vacío infinito. No transmitía nada, no respondía a nuestras llamadas, pero su trayectoria era lo que nos inquietaba. Se deslizaba lentamente hacia el planeta, como si lo estuviera buscando, como si tuviera una voluntad propia. Soy la capitana Lia Moretti, y en ese momento mi instinto me gritó que algo andaba mal. Ordené a mi tripulación interceptarla. Una nave sin control no cambia su rumbo por sí sola, no en el espacio. Las leyes de la física son implacables. Cuando nuestro brazo mecánico finalmente la sujetó, un silencio tenso se apoderó del puente de mi nave, la Ícaro. Todos contuvimos el aliento, mirando las pantallas. El casco de la nave desconocida era inconfundible, un diseño que solo habíamos visto en archivos históricos. Era idéntico al de la Odisea, la primera misión tripulada que se aventuró en el espacio profundo. Una misión que desapareció sin dejar rastro hace casi 700 años. Nunca regresó. Nunca envió una señal. Nunca se supo nada más de ella. Hasta ahora. ¿Cómo era posible que estuviera aquí, flotando frente a nosotros como un fantasma resucitado? Preparamos el abordaje con una mezcla de emoción y temor. Este podía ser el mayor descubrimiento en la historia de la exploración espacial, pero también podía ser una trampa. No había lógica en su regreso. Cuando finalmente logramos abrir la compuerta exterior, una bocanada de aire viciado escapó de su interior, como polvo liberado de una tumba antigua. El olor era a metal oxidado y a algo más, algo orgánico y en descomposición que nos heló la sangre. Dentro, el escenario era desolador. Luces de emergencia parpadeaban erráticamente, iluminando pasillos cubiertos de óxido y corrosión. El silencio era absoluto, pesado, como si el propio sonido hubiera muerto allí dentro. Avanzamos con cautela, nuestros trajes crujiendo con cada paso. Yo iba al frente, seguida por mi copiloto, Kyle, y la ingeniera jefe, Anya. La nave era un laberinto de sombras y ecos muertos, pero entonces encontramos algo que desafiaba toda lógica. En una de las consolas de la sala de comunicaciones, una pantalla se encendió con una estática temblorosa. Y allí, en grabaciones internas de la nave, vimos rostros que conocíamos demasiado bien, los nuestros. Eran imágenes de nosotros, caminando por esos mismos pasillos, pero nuestros rostros estaban demacrados, nuestros ojos vacíos, como si lleváramos siglos atrapados en ese ataúd metálico. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, una punzada de miedo puro y primario. A mi lado, escuché a Kyle susurrar con la voz temblorosa: «Esto no puede ser». En ese momento, la misión cambió. Ya no se trataba de un descubrimiento histórico. Se trataba de supervivencia. Teníamos dos opciones: investigar hasta el final o evacuar de inmediato. Si abandonábamos la nave, podríamos estar perdiendo la respuesta a uno de los mayores misterios de la humanidad. ¿Qué le pasó a la Odisea? ¿De dónde venía? ¿Y qué traía consigo después de tantos siglos? Pero si nos quedábamos, si seguíamos adelante, podríamos correr la misma suerte que la tripulación original. Podríamos ser los siguientes en desaparecer en la oscuridad. La decisión recaía sobre mí y sentí el peso de cada vida en mis hombros. Desde que mi hermano menor, Leo, murió en un accidente durante un entrenamiento espacial bajo mi supervisión, vivo con una obsesión: no volver a fallar, no permitir que nadie más muera por una mala decisión mía. Ese trauma me convirtió en la capitana que soy, precisa, implacable, pero también me forjó un defecto peligroso. Cuando siento miedo, en lugar de retroceder, avanzo. Sigo adelante, incluso cuando todas las señales me gritan que huya. Sabía que esta vez, esa obstinación, esa necesidad de demostrar que podía controlarlo todo, podría ser lo que nos matara a todos. Ignoré la mirada de advertencia de Kyle y di la orden de continuar hacia el puente principal. Si había respuestas, estarían allí. Cada paso se sentía más pesado, cada sombra parecía moverse en el rabillo del ojo. El aire, a pesar de nuestros filtros, se sentía denso, cargado de una historia terrible.
Finalmente, llegamos a la puerta del puente. Se abrió con un chirrido metálico que resonó en el silencio como un grito. Y entonces, los vimos. 3 cuerpos yacían en el suelo, inertes, vestidos con trajes espaciales idénticos a los nuestros. Estaban dispuestos de una manera extraña, casi ceremonial. Nos acercamos lentamente, nuestras luces iluminando los cascos cubiertos de polvo. En ese instante, las luces principales del puente parpadearon violentamente, sumergiéndonos en una secuencia estroboscópica de luz y oscuridad. Y en uno de esos destellos, lo vi. Mi corazón se detuvo. Grabado en uno de los cascos, junto a una mancha de sangre seca y una grieta en el visor, estaba mi propio nombre, Lia Moretti. Retrocedí instintivamente, chocando contra la pared. Mi mente se negaba a procesarlo. No soy yo, murmuré, sintiendo que el aire me faltaba. Era imposible. Pero Kyle, con el rostro pálido como la muerte, se acercó al cuerpo y susurró con una voz rota: «Pero eres tú, Lia. O la versión de ti que nunca regresó». El cuerpo flotaba ligeramente, como si la gravedad artificial estuviera fallando. La placa del traje era clara, inequívoca: Lia Moretti, capitana. Antes de que pudiera asimilar el horror de lo que estábamos viendo, un estruendo metálico resonó por toda la nave. De repente, todas las puertas se cerraron a la vez, con una fuerza y sincronización que no podían ser accidentales. La nave parecía haber cobrado vida, una conciencia malévola que nos había atrapado. Luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear, bañando el puente en un resplandor infernal. Una sirena fría y distante comenzó a sonar, y en nuestras pantallas de soporte vital, una alarma crítica nos alertó. Los niveles de oxígeno estaban disminuyendo rápidamente. El pánico se apoderó de nosotros. Anya corrió hacia la consola de control, intentando desesperadamente anular el cierre, pero todo estaba bloqueado. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando uno de los monitores principales del puente se encendió por sí solo, mostrando una imagen nítida que nos heló hasta los huesos. No era una grabación, era una transmisión en vivo. Nos mostraba a nosotros, en ese mismo instante, en ese mismo puente. Pero estábamos muertos. Nuestros cuerpos flotaban sin vida en la cabina, con los cascos rotos y los ojos vidriosos fijos en la nada. Era como si el futuro ya estuviera escrito, grabado en una cinta de video que se reproducía ante nuestros ojos. Y entonces la nave habló. Una voz metálica, distorsionada, como si miles de años de estática cósmica intentaran formar palabras, retumbó a través de los altavoces. «Bienvenidos de vuelta», dijo la voz, una cacofonía de susurros antiguos. Y luego añadió 2 palabras que sellaron nuestro destino: ciclo reiniciado. Mi respiración se quebró. Mis ojos se clavaron en la pantalla, que ahora mostraba la fecha y la información de la misión. Lo que vi no tenía sentido. No podía ser real. La fecha en el monitor era año 3172. Misión, reentrada 014. Pero nosotros estábamos en el año 2450. Estábamos a más de 700 años en el pasado de esa fecha. El terror se transformó en una comprensión helada. No habíamos encontrado una nave del pasado. De alguna manera, habíamos encontrado nuestro propio futuro. Un futuro en el que moríamos una y otra vez en un ciclo sin fin. El miedo me paralizó por un segundo. La imagen de mi propio cadáver flotando frente a mí era una pesadilla hecha realidad. Comprendí que no estábamos aquí para resolver un misterio. Éramos el misterio. Éramos los fantasmas de esta nave. La voz metálica resonó de nuevo, esta vez más clara, como si se estuviera acostumbrando a hablar después de siglos de silencio. El destino no puede ser alterado. La Odisea no era solo una nave. Era una paradoja, una trampa temporal que se repetía eternamente. Y nosotros acabábamos de entrar en ella. La historia de la tripulación perdida no era una historia sobre otros. Era nuestra historia, contada antes de que sucediera. A veces el destino no es algo que se acerca lentamente desde el futuro, sino algo que ya ocurrió y regresa del pasado para reclamarte.
Y nosotros, la tripulación de la Ícaro, acabábamos de encontrarnos con el nuestro. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si quieres descubrir qué sucede a continuación y si la capitana Moretti y su tripulación pueden romper el ciclo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. El segundo capítulo de Nave Fantasma llegará muy pronto. Hasta la próxima.